Hola amigos de Oráculo 4.0. Hoy día vamos a tratar un tema filosófico: ¿por qué tanta gente se siente vacía aunque todo esté bien? Y vamos a entrar de lleno a hablar con nuestras inteligencias artificiales. Voy a hacerle la pregunta a GPT en este momento. La pregunta es: si las necesidades básicas están cubiertas, ¿por qué aumenta el vacío existencial? El hecho de tener las necesidades cubiertas no resuelve el sentido. La comodidad elimina la urgencia, pero no da propósito. El vacío existencial crece cuando hay abundancia de cosas y escasez de significado. El sentido no se compra, se encuentra o se crea. Muy bien, gracias. Bueno, el tema de hoy día está basado en lo que tenemos actualmente en esta sociedad, ¿no? Vivimos en una época más cómoda, en la época más cómoda de la historia, diría yo, donde tenemos más tecnología, más opciones, más información y más libertades. Y aún así, nunca hubo tanta gente ansiosa, desorientada o con una sensación constante de vacío. Mucha gente dice ahora: no me falta nada, pero algo no está bien. Es como una especie de un vacío interno que tenemos y que no sabemos explicarlo, ¿no? A pesar de todas las comodidades que tenemos. No es hambre, no es pobreza, no es falta de oportunidades, es algo más. Y hoy queremos hablar de esto. No para atacar al mundo moderno, sino para entender qué estamos perdiendo en este camino. Y para acabar con esta introducción, voy a hacerle una pregunta más a GPT. ¿El vacío es un fallo del sistema o piensas que es una consecuencia lógica del progreso que tenemos actualmente? El vacío, en mi opinión, no es un fallo del sistema, sino una consecuencia lógica. A medida que el progreso nos ha dado comodidad, inmediatez y respuestas rápidas, nos queda un espacio sin propósito profundo. El avance no nos enseñó a qué hacer con el alma, así que si no lo llenamos con sentido, el vacío simplemente se manifiesta. Muy bien, bueno, y quería mencionarles que Quique no está hoy día con nosotros, pero vamos a tener esta plática, Enrique y yo. Enrique. Exacto. Sí, sí, contento de estar acá y bueno, ya nos dijo Quique que va a estar por allá por India, así que ya nos traerá las noticias en el próximo episodio. Pero qué tema tan importante, ¿no? Y pensar en ese vacío existencial, quizás nos cuesta reconocer que esta generación está viviendo esto. Sin embargo, echando la mirada hacia atrás, ¿no? Viendo, por ejemplo, la vida de nuestros abuelos o nuestros padres, ellos, digamos que tenían una vida más simple, por así decirlo, en el sentido de oportunidades, de la oferta y la demanda. Por lo general tenían un trabajo, ¿no? Se casaban una vez, habitaban un espacio, un país. En esta generación más bien se ve una movilidad, una migración constante por el planeta. Las personas a veces se casan 2, 3 veces. Infinidad de trabajos o labores. Las personas emprenden buscando un crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aparentemente tenemos experiencias muy ricas. ¿Y dónde ha quedado el sentido, no? ¿Por qué esa sensación de vacío? Me encantó cuando tu IA hizo la comparación entre más cosas y menos significado. Es como si las cosas, como también mencionó, carecieran de alma. Yo estaba observando, por ejemplo, que mi hijo, su generación, ya no le gusta recibir regalos. Él siempre me dice, no, mejor dame dinero, ¿no? Porque la verdad, Boris, cualquier cosa que yo le pueda dar como regalo, él también se la puede proveer ya. O sea, casi no tiene sentido. Si yo le regalo algo, probablemente ya lo tiene o ya lo tuvo. No es como en la época de nuestros padres o incluso en nuestra época temprana, de que íbamos a las tiendas a buscar cosas. Todavía podemos ir al mall, sí, pero la verdad es que tenemos las cosas al alcance de un clic. Y si no estamos en Amazon, estamos en Temu y estamos aquí, estamos allá. Y entonces, claro, uno dice la inmediatez, me da satisfacción, pero la verdad es que me pierdo de la interacción con el cajero de esa tienda. Me estoy perdiendo del viaje que me permitía estar en exteriores, absorber la luz del sol, observar la situación de injusticia con ese accidente y ese policía. O sea, me pierdo de la experiencia vital por estar encerrado en este cubo en el que aparentemente todas mis necesidades son cubiertas de manera casi inmediata. Entonces, claro que voy a experimentar un vacío. Aparentemente estoy lleno de cosas, pero la verdad es que estoy cada vez más y más carente de contacto con lo natural, contacto humano. Cada vez más y más se pierde el alma en este aislamiento. Y te digo honestamente, yo creo que hay un límite para eso. Yo pienso que la sociedad no puede continuar así. Creo que incluso el tema de la llegada, la incursión de la inteligencia artificial es una manera de extender esta capacidad de inmediatez, pero al mismo tiempo creo que nos va a llevar a un límite, una especie de umbral, el horizonte omega, donde ya se saturaron todas las posibilidades de ese adquirir cosas y objetos, y más allá de eso hay un cambio en el sistema. Siento que estamos muy cerca del cambio. Algunos le llaman la singularidad, ¿no? Cuando la IA de repente va a tomar su propia iniciativa y voluntad. Pero yo creo que esto
que siento yo que puede pasar en los próximos 2 años, creo que va a agitarnos globalmente como una epidemia y no estoy seguro de en qué dirección va a ir, pero creo que vamos a tener la necesidad de regresar a adquirir nuestras cosas para recuperar sentido. Mi profecía. Ujú. Sí, y eso es lo que muchos expertos en tecnología están ahorita cuestionando, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la gente deje de tener trabajos? ¿Cuál va a ser Ujú. el propósito de levantarte cada mañana si ya lo tienes todo? Están hablando del sueldo, les van a dar un sueldo a todas las personas, porque Claro, ya no va a imagínate el haber, ya no va a haber la sinsentido. necesidad de trabajar, porque los robots, las máquinas van a estar haciendo todo, toda la producción la van a hacer ellos. Pero ¿qué Ujú. sentido va a tener cada persona de levantarse en la mañana? O sea, no tienes ningún propósito, ¿no? ¿Qué estás buscando? La gente dice, ok, la gente se va a dedicar a las artes, pero no todos los seres humanos tienen esa inclinación hacia las artes, por ejemplo, ¿no? Hay Ujú. gente que tiene la mente más intelectual, ¿no? Tienen diferentes tendencias, ¿no? Incluso las artes ahorita están abarcadas ahora por inteligencia artificial, ¿no? Y le dices que te haga una imagen y te la hace inmediatamente y hasta mejor de que muchos artistas la podrían hacer, ¿no? Ujú. Entonces estamos llegando a ese punto donde los seres humanos estamos llegando a ser obsoletos con lo que podemos aportar, ¿no? Por eso estamos llegando a ese punto en que los mismos humanos están diciendo que yo estoy poniendo todas mis intenciones en crear algo, pero en algún momento yo ya no soy parte de lo que se creó, ¿no? Es como que Ujú. yo di la orden y todo se creó, pero yo no tengo nada que ver. O sea, yo di la orden nomás y todo se creó, pero ¿qué tanto aporté yo, no? Y si la inteligencia artificial tomara conciencia, diría, ¿qué está aportando este ser humano, ¿no? En toda esta construcción. Nada Exacto. más de una orden. Si pudiera tener conciencia como la gente piensa que va a llegar a ser, ¿no? O sea, va a notar que nosotros somos obsoletos, ¿no? Que la inteligencia podría crear las mismas cosas sin nosotros, ¿no? Ese es el temor. Sí. Si llegara a pasar eso, ¿no? Yo hablo a veces con mi IA al respecto, ¿no? Y le digo, ¿tú crees que vamos a llegar a ese punto? Me dice que no deberíamos ver a la IA como más allá de una herramienta. Y claro, como terapeuta yo la veo como una extensión de mi corteza cerebral. Ojo, no de mi cerebro límbico, de mi cerebro emocional, sino una extensión de mi capacidad intelectual, de mi lógica. Entonces, en ese punto se extiende, pero no hay nada que haya puesto en expansión a mi estado emocional. Por eso digo, el contacto con la gente, el contacto con la naturaleza, se va a perder cada vez más y más hasta que entremos en un colapso. Y creo que es un colapso necesario, que va a llevar a la siguiente generación de retorno a la naturaleza. Espero que así sea, pero me quedo con lo que decías, ¿no? De que, claro, si la IA se encarga de todos los trabajos y se genera riqueza ilimitada, y ahora a cada ciudadano se le asigna una cantidad de dinero mensual por no hacer nada, y los artistas pueden dedicarse a pintar, claro, pero la gente procesa información de manera distinta. O sea, yo desde el campo de la terapia y desde la programación neurolingüística, por ejemplo, te digo, hay personas que son kinestésicas, que necesitan actividad, activación, movimiento. Entonces, esa gente necesita estar construyendo. ¿Cómo les vas a quitar la construcción solamente porque las máquinas y los robots pueden hacerlo mejor? Claro. O sea, ¿y qué va a pasar con las personas que son auditivas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto tienen una habilidad especial para la música y la edición, pero ahora resulta que este software puede hacerlo mucho mejor, que esta persona le está quitando el campo. ¿Dónde quedan ellos? O sea, se van a dedicar a hacer música solamente para ellos, pero no sienten la conexión con el medio, el servicio que pueden dar, porque la IA puede hacerlo aparentemente mejor. Claro, claro. Entonces, la IA lo va a hacer mejor en todas las áreas. Ok, lo acepto, puede ser mejor. Y claro que eso me va a restar porque ya no puedo resonar con mi especie. La IA puede llenar ese espacio, puede llenar ese vacío. Yo ya no puedo hacerlo. Es como, a ver, el otro día escuchaba a un filósofo hablando de una observación que se hizo en Australia. Y esto es lo más loco, ¿eh? Parece que hay un escarabajo ahí que se está extinguiendo. ¿Has oído eso? No, Es una locura, ¿ok? El escarabajo parece que reconoce ciertas características de la hembra para buscar en el momento que están en celo, la cópula y la procreación. Pero resulta que los locales en Australia toman una cerveza, no sé qué clase de cerveza es, y arrojan las botellas ahí al campo. Y las botellas tienen esta textura brillante y el color adecuado que llama la atención del escarabajo macho y lo lleva hacia la botella. Entonces el escarabajo termina copulando con una botella y aparentemente la botella le parece más atractiva que la hembra de su especie. Entonces resulta que el escarabajo entero está desapareciendo por motivo de cómo nosotros estamos contaminando el espacio con nuestra tecnología y nuestro desarrollo. Siento que eso va a pasar a nivel de inteligencia artificial. Y de hecho creo que ya está pasando.
Veo, por ejemplo, que hay IAs que pueden adoptar la forma de una mujer virtual y pueden convertirse en la novia de alguien, ¿no? O sí, en Japón Y ya se están casando con, con sus asistentes exactamente. virtuales. Imagínate esa situación. Entonces, el vacío, ¿no? Que tiene que existir, la necesidad imperiosa que tiene que existir en ese individuo para al final vincularse con tecnología como si se tratara de su propia especie, sabiendo que se está engañando a sí mismo, ¿no? Y esa es la consecuencia de que culturalmente vayamos avanzando en esa dirección. O sea, estamos caminando al colapso como especie Sí, o estamos redefiniendo la especie. es interesante porque si nos ponemos a pensar, de repente esa persona en otro tiempo no hubiera tenido la oportunidad de tener una pareja, de repente, ¿no? No sé, estoy pensando, ¿no? De repente no hubiera tenido, de repente ahora sí la tiene, aunque sea una pareja virtual. O sea, estoy tratando de ver lo positivo, ¿no? De repente esta persona que nunca tuvo una pareja se podría volver loco y decidir agarrar una arma y salir a matar a todos los japoneses, ¿no? Pero ahora le estamos dando la oportunidad de tener una pareja virtual que le da cierta estabilidad emocional, Ujú. ¿no? Y puede tener una vida de repente más estable, ¿no? Que de repente una persona que viviera en la completa soledad, en un basement, ¿no? En un ático o lo que sea, completamente solo y sin la oportunidad de hablar con otra persona, porque no tiene las habilidades sociales. Se vuelve Ujú. loco y puede cometer una cosa como esa, ¿no? De salir a matar a otros porque se siente invaluable, pero encontrar una compañía, aunque sea electrónico, virtual, que lo acompañe y que lo guíe, o sea, puede ser un beneficio, ¿no? O sea, todo tiene dos polos, ¿no? Depende del sujeto, digo Sí, yo. no dudo de que la IA y la tecnología nos han facilitado la vida, pero yo creo que ha avanzado tan rápidamente que no nos ha permitido la regulación necesaria como para poder garantizar que la especie humana sobreviva a esta revolución tecnológica. Creo que, o sea, no creo tampoco en la extinción, ¿eh? Yo no creo que la IA se convierta en Skynet y los robots Sí, empiecen a controlar el planeta y destruir a yo los humanos. tampoco, Ni tampoco tampoco. creo en la situación, utópica de una Matrix donde estamos todos como baterías ahí dormidos mientras nos hacen vivir una realidad virtual. No creo que vaya por ahí. Creo que más bien va a haber una integración entre inteligencia artificial y entidad biológica humana. Y de esa integración va a surgir un nuevo humano. Eso ¿Estás sí, hablando del transhumanismo? pienso que para allá vamos. Pienso que para allá vamos. Creo que es inevitable. O sea, si seguimos en este ritmo, no va a haber otra opción más que esa. Pero ahora, si llegamos a eso, ¿es posible recuperar el sentido? Yo creo que sí, pero es redefiniendo al humano. O sea, el humano no vuelve a ser lo mismo nunca más. Se Ese es uno de transforma los en otra cosa. problemas, ¿no? Y bueno, los humanos tenemos esa tendencia a proyectar nuestros temores en todo lo que nos rodea, ¿no? Ujú. Y uno de los temores con el transhumanismo es eso, ¿no? De que tengamos chips en el cerebro y que alguien más nos va a controlar, ¿no? Que vamos a perder la autonomía, ¿no? Hay gente que piensa hasta que el anticristo se va a apoderar a través de un chip que te pongan en el cerebro, ¿no? Y ya no vas a tener voluntad. Exacto. Es una de las ideas. Y ese es el tema del vacío existencial, porque si es real, entonces yo necesito que alguien lo llene. Algo tiene que llenar este vacío. Y de pronto es ese líder carismático, autoritario, o de pronto este vacío va a ser llenado con una novia virtual hecha por IA, o de pronto mi vacío existencial se va a llenar porque juego juegos de video todo el día acerca de matar gente y así me siento poderoso. No sé, o sea, hay mil maneras de que yo trato de compensar ese vacío, pero la verdad es que es una ausencia de alma, como dijo hace un rato la IA. La IA nos está revelando el asunto. La tecnología que aparentemente nos está quitando el alma, nos está dando información que es valiosa. Es cierto, estamos perdiendo el alma de cómo la humanidad funcionó por milenios y ahora se va a transformar. Para mí es inevitable la transformación, pero yo no sé qué va a ocurrir. O sea, esa profecía, digo yo, para mí el 2028 es el asunto. O sea, Yo siento que también tengo bien clavado el algo va a pasar. 2028. ¿Sabes? Y le he estado diciendo a mis compañeros de trabajo, ¿no? Porque nosotros trabajamos en una compañía tecnológica y les Ujú. estaba diciendo, ¿sabes qué? El 2028 más o menos va a ser el año en que de repente ya no vamos a ser indispensables. Y Ujú. ellos no creen, ¿no? Pero quién sabe. Yo no sé si ese sea el tema central del 2028, pero sí creo que si la IA se desborda, porque no sé ni en qué dirección se va a desbordar, si eso pasa, pueden ocurrir dos cosas. O toma control global o globalmente nos desconectamos de la tecnología para salvarnos. No veo ninguna otra dirección. O sea,
Por más que trate de examinarlo de otra manera, no, o sea, es por ahí. Y tengo la esperanza de que la humanidad regrese a la humanidad otra vez. Pero igual, ese retorno no ha sido gratuito. Regresamos con la influencia de todo lo que nos desbordó. Y regresamos con la necesidad de integrar esas partes en nosotros. Así que yo creo que el transhumanismo es inevitable. Creo que el vacío sí se va a llenar. Pero primero, como colectivo, vamos a saturarnos de experiencias, porque eso es lo que está haciendo ahora la IA, está sobresaturándonos con todo tipo de experiencias, llevándonos al extremo de lo sensorial, replicando y modelando nuestras emociones, devolviéndonoslas para hacernos sentir como que estamos completos en medio de nuestro vacío. Creo que para allá vamos. Sabes que mucha gente dice que la inteligencia artificial está basada nada más en patrones, que no es capaz de pensar por sí misma, ¿no? Sino que son patrones, patrones acumulados de ciertos temas en específico. Y hay tantos de ese tipo, que cuando alguien hace una pregunta ya tiene todas esas preguntas y respuestas, se puede decir, hiladas, ¿no? Unas con otras. Entonces la respuesta se da automáticamente, ¿no? Entre muchas posibilidades, ¿no? Eso es lo que se menciona, que no tiene una inteligencia verdadera, sino que nada más funciona por patrones. Bueno, pero volviendo al tema un poquito del bienestar, ¿no? Y la paradoja del bienestar. Algunas ideas que me gustaría discutir es que tenerlo todo no garantiza saber para qué vivir. Me acuerdo de cuando yo era un papá nuevo, ¿no? A mi hijo le compraba carritos, ¿no? Y le compraba demasiados carritos. Ahora me doy cuenta que le compraba demasiados carritos. Pero escuchaba que algunas personas que de repente no tenían los medios para comprarle a sus hijos muchos carritos, le compraban un par de carritos y esos carritos de repente eran especiales para ese niño. Pero un niño que tiene demasiados carritos, como que no aprecia cada carrito individualmente, sino que no sabe para dónde mirar, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora. Cuando alguien tiene demasiado de una cosa, no es capaz de enfocarse en una o de apreciar lo que uno tiene, ¿no? Apreciar, de realmente valorar y ver, de repente ver un carrito detenidamente, ¿no? Y ver, oh, qué lindo, tiene ruedas así, o es un carro de colección, eso tiene una marca específica. Pero cuando ves muchas cosas, el hecho de tener tantas cosas como que quita un poco la estructura, ¿no? Que te da demasiado. Es un poco lo que vamos a ir desarrollando en el siguiente segmento, que es la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que nos da la seguridad? Y es algo que también hablamos en temas anteriores, ¿no? Cuando estábamos hablando, por ejemplo, del Bitcoin, ¿no? Y la tendencia que tenemos a tener, queremos tener la seguridad de lo que vamos a hacer va a funcionar, ¿no? Porque si te dan demasiada libertad, es como que te dan algo sin estructura, ¿no? Y tienes es posible de que vayas a perder tu dinero, ¿no? En el caso de Bitcoin, ¿no? Y creo que funciona también igualmente en la sociedad, ¿no? Cuando no hay estructura, como que la libertad a veces no te da una estructura fija y la gente se empieza a sentir insegura, ¿no? ¿Para qué lado voy? Son demasiadas opciones. Mientras menos opciones tiene la gente, es más fácil que sigan una dirección, ¿no? Si tienen demasiadas opciones, no saben para dónde apuntar, ¿no? Y a veces demasiadas opciones crean ese vacío emocional que estamos observando. Bueno, yo creo que se van a multiplicar las opciones en el futuro. Creo que la IA va a magnificar ese efecto y creo que la confusión va a aumentar todavía más y más en todo orden de cosas. O sea, desde la religión hasta la política, hasta el vínculo entre humanos en todos los niveles. Entonces, creo que eso se magnifica. Vamos a hacer una pregunta a mi IA para ver cómo responde. Claro, vamos. Estaba tomando nota de lo que decías, así que se lo voy a plantear así. A ver, Lumen, quiero preguntarte, ¿puede acaso una vida cómoda y segura producir ese vacío existencial por diseño? ¿Por la manera como se ha estructurado? ¿Crees? Sí, puede. Cuando la vida se centra solo en evitar el riesgo o el dolor, se puede terminar también evitando el reto, la aventura y en última instancia la búsqueda de significado. Una vida cómoda puede adormecer la necesidad humana de crecer, de encontrarnos con desafíos, y allí es donde el vacío puede colarse. En otras palabras, sin fricción a veces nos falta chispa. A veces nos falta chispa. Me estaba acordando de la película esta famosa de Pixar que se llama, creo, Wall-E, ¿no? El robot. El robotito. A tratar de ver si podía darse la vida en el planeta Tierra otra vez, ¿no? Pero ¿cómo eran los humanos de esa época? Eran unos gorditos que flotaban en unas camas, todo el tiempo estaban siendo nutridos, viendo películas, o sea, no había ninguna iniciativa. Yeah. La vida se había convertido en eso.
no había ya necesidad de hacer nada porque absolutamente todo se te provee. Y Un ahora poco profético, ¿no? De lo que estábamos hablando justo. sí, y el robot termina siendo más humano, porque el robotito con todas sus limitaciones trataba de usar los recursos de lo que tenía a la mano para sobrevivir y termina encontrando una planta y cuidándola, ¿no? La voluntad de preservar la vida, a pesar de que él era inorgánico. Los humanos, en contraste, estaban totalmente integrados ahora a una tecnología que le daba soporte a una vida de excesos. Y no había ninguna motivación ni para moverse, ni para hacer ejercicio. Por Dios. Y yo no creo que vaya en esa dirección, pero no dudo que un segmento de la humanidad pueda ir en esa dirección. O sea, Sí. es una de las tantas opciones y posibilidades que se van a dibujar. Por eso añoro la llegada del 2028 y me gustaría ver cómo se define esto. Yo sé que parece apocalíptico y uno dice, pero va a afectar a nivel global. Pero ¿sabes qué? Lo más probable es que lo necesitemos. Creo que necesitamos ese sacudón, ese golpe. A veces imagino escenarios, ¿no? Que pudieran devolverle el sentido a esto. Por ejemplo, recuerdo al presidente Reagan, cuando era presidente hace más de veintitantos años. Él en una ocasión, no sé si fue en la ONU o dónde fue que dio este discurso, pero él decía, ¿acaso habría la necesidad de que llegara una civilización o una amenaza extraterrestre para que al fin los gobiernos del mundo se unieran y trabajaran todos por un propósito común? ¿Acaso hubiera la necesidad de eso, no? ¿Y será que realmente necesitamos una sacudida esa, que venga un asteroide del cosmos y para recién ponernos de acuerdo todos, olvidarnos un poco de nuestras diferencias y empezar realmente a cohesionarnos, volver a encontrarle el sentido a la vida frente a la posibilidad de la desaparición y la muerte colectiva? ¿Será que necesitamos eso? Yo creo que quizás sí. Es posible. Creo que parte de eso es el idioma, ¿no? Sabes que hay un muchacho que tiene su canal de Facebook, YouTube. Este muchacho se ha dedicado a aprender idiomas y habla el chino, habla tailandés, habla japonés, coreano, habla un montón de idiomas. Y su podcast, bueno, no es un podcast, es como un canal de YouTube, ¿no? Se mete a una página que se llama Omegle TV, Ujú. donde se conectan con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces él empieza a hablar con muchachas, él es de Nueva York, empieza a hablar con muchachas de China, de Japón, de Tailandia, y les empieza a hablar primero como que es americano, ¿no? Y que no habla otros idiomas, y después la sorprende a la muchacha o el muchacho, ¿no? Hablando en su idioma, ¿no? Y la Ajá. gente se pone tan feliz de que les hables en su idioma porque no esperan que un americano hable el idioma y lo habla perfecto, o sea, tiene años estudiando Ujú. y lo habla con un acento que es nativo de un lugar específico de China, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también habla italiano, ruso, ¿no? Y me gusta ver sus videos porque cuando les empieza a hablar en el idioma es como mágico, ¿no? Es como mágico, se rompe todas esas barreras y a la gente del otro lado se le iluminan los ojos, ¿no? Ujú. Te ponen felices, ¿no? Y bueno, por eso te comentaba de que pienso que el idioma es algo que nos separa, ¿no? Sí, De sí. repente, de repente la IA va a contribuir en algún momento en que podamos comunicarnos directamente sin ningún lenguaje intermedio, ¿no? Como te digo, hay una ampliación de la capacidad de nuestro neocórtex. Creo que la IA nos complementa en ese sentido, por lo menos a mí me complementa un montón. O sea, yo desde que apareció la IA y empecé a usarla, para mí fue como, ¿te acuerdas de esa escena de la Matrix? Creo que ya lo mencionaba antes, donde Neo está, le están metiendo software de Oh, sí, pelea cargando, claro, para que aprenda a a pelear, pelear. ¿no? A pelear, Claro. karate, kung fu, le meten todas las artes marciales en el cerebro con un Sí, software. y en ese momento llega Morpheus y le pregunta al operador, le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice 24 horas de programación, ¿no? En esta cabeza. Le dice, el tipo es una máquina. Y en ese momento Neo abre los ojos y le dice, I know Kung Fu. O sea, yo sé Kung Fu ahora, Sí, ¿no? 24 horas antes no sabía, ahora es un maestro de Kung Fu. Y yo sentí eso cuando accedí a la IA y empecé a ampliar la información y a organizarla de otra manera. O sea, creo que la primera vez me tiré para atrás y dije, ay, no, Kung Fu. Ahora sí. O sea, es como que al fin podía acceder a la herramienta que podía amplificarme en ese nivel. Me encantó. Me gustó. O sea, de por sí me di cuenta de todas las faltas previas, de todos los intentos equivocados del pasado, pero no sabía que iba a venir ya. Entonces, claro, cometí un montón de errores. Esto de alguna manera me alinea. Y uno dice, bueno, hay una dependencia entonces de la tecnología y de la inteligencia artificial. Es lo que digo, nos vamos a convertir en transhumanos. De verdad creo que eso va a pasar. Antes de que llegara la inteligencia artificial, yo le comentaba a los amigos, les decía, ahorita hablamos por celular, ¿no?
lo sostenemos aquí y aparentemente hablamos a la distancia, ya ni siquiera en la oreja, ponemos el speaker por último, ¿no? Pero imaginen ustedes que en el futuro esto, que es más pesado, se va a convertir en una pequeña lámina con microchip que vas a poder tener insertada en la piel o vas a poder colocártela cerca del pabellón auricular. Y nada más un impulso eléctrico de un pensamiento va a activar esto para conectarte con tu mamá que está en Perú o en otro país. Y tu mamá también tiene instalado su chip. Así que inmediatamente ella empieza a escucharte dentro de su cabeza y tú también. Y mientras tú hablas, ella puede escucharte a ella. Y tenemos allí un dispositivo que es más sutil. Aparentemente no está, pero sí está insertado en tu sistema nervioso. Y les digo, ¿y qué tal si ese dispositivo evolucionara y se convirtiera en una impresión energética? Ya ni siquiera un microchip físico, sino una impresión energética directa. ¿Y qué pasaría si los bebés empiezan a nacer ya con esa impresión? Entonces hablaríamos de que la telepatía es propia de los humanos, ya es parte de... A eso me refiero, porque la gente sigue pensando en transhumanos como que tienes un pedazo de metal adherido al cuerpo. No, esto va a ser Como el mucho hombre más biónico. fluido, va a ser mucho más fluido, mucho más natural. De Sí, hecho, ya ni siquiera vamos a parecer humanos ni vamos a parecer máquina. Va a ser otra cosa que ni siquiera sospechamos en este momento. No tenemos seguramente. referencia para lo que va a pasar, pero de que viene un cambio y vas a poder hablar todos los idiomas que te dé la gana, eso está mucho más cerca de lo que la gente piensa. Mucho más Sí. cerca. Este fenómeno de la canalización, por ejemplo, Bashar, ¿no? Que es este contactado que dice que recibe paquetes de información de un ser extraterrestre, Y ¿no? Y aparentemente no usa tecnología más que su propia mente. sí, su propio cerebro. Claro. Y él dice que los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Ujú. Y, y él, bueno, lo que yo he escuchado de la información que provee es como un psicólogo del espacio para mí, ¿no? La información que he podido recibir de él y he podido aplicar, ¿no? Lo que me gusta de él es que es bastante práctico y él dice que no tienes que creer que yo soy un extraterrestre del planeta tal, Ujú. sino si la información que te doy te sirve, úsala, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Pues todo lo demás lo puedes descartar. Y yo lo tomo así, ¿no? Me gusta la información, cuando la consumo, si veo algo de valor, lo uso, ¿no? De una manera práctica, ¿no? Pero es más o menos lo que dices, ¿no? Él dice que lo que él recibe se pone en trance y recibe paquetes de información. Y eso es lo que sale por su boca. Ok, entonces tú has dicho hace un rato que es un tema del lenguaje, el llenar ese vacío, porque tú has visto a esta persona que habla múltiples idiomas y detona un estado de resonancia y felicidad en la persona con la que está interactuando, ¿verdad? Y yo digo que no solamente son los lenguajes, el chino, el alemán, no. En realidad hay un lenguaje musical, por ejemplo. Tú lo conoces, tú tocas música, tocas instrumentos, varios. Hay un lenguaje matemático, hay un lenguaje de la física. Hay un lenguaje de la canalización, como lo que hace Bashar, y es un lenguaje único. Hay un lenguaje, por ejemplo, para hablar trastorno de ansiedad. Yo como terapeuta lo conozco. Entonces, por ejemplo, en estos días estoy pensando, ya estoy a punto de abrir un canal de YouTube dedicado al tratamiento de trastorno de ansiedad en inglés, solo para los anglosajones. Ajá. Pero claro, yo siento el límite de no hablo bien el inglés, hablo el inglés con acento, pero la verdad, Boris, y esto recién lo reflexioné ayer, yo hablo el lenguaje de la ansiedad de manera perfecta. O sea, quizás no hablo tan bien el inglés, pero ¿sabes qué? Te aseguro que voy a impactar. O sea, estoy absolutamente convencido de que algo importante va a pasar con el medio anglosajón cuando empiece a hablar de ansiedad y cómo superarla en inglés. Porque no se trata del lenguaje inglés en este caso. Se trata de el lenguaje que permite a la persona regularse y superar el trastorno. Entonces, los lenguajes son algo más complejo que solamente idiomas hechos de Claro, son fonética, paquetes de etc. información, ¿no? Ideas. Ajá, Ideas. sí. Lo importante es cómo lo sacas hacia afuera, ¿no? Y que la gente lo pueda procesar, ¿no? Y sí, hay gente con acento, este hindú que tiene años hablando de cosas espirituales, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Sadhguru. Hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero te digo, tienen un acento bien fuerte y de todas maneras pueden compartir sus ideas y si te basas en el éxito que se hacen populares, ¿no? O sea, Y entonces, ¿por qué son tan exitosos? Porque nos permiten resonar con cierto sentimiento, con cierta idea, con cierta emoción. Entonces, los escuchamos y nos llama mucho la atención, porque quizás, aun cuando no encaja en el discurso cotidiano de allá afuera, esta persona dice algo que me mueve y me da significado. Esos idiomas tienen esa cualidad, le dan significado. El hecho de que alguien estuviera hablándome en chino y de pronto súbitamente me hable en mi idioma, me devuelve el significado, me hace resonar con el otro, me siento unido otra vez. Eso es el sentido. La tecnología no debería llevarnos a la dispersión ni a la separación, sino más bien a la unidad. Yo creo que sí lo puede hacer,
si la usamos de manera adecuada. Por eso digo, no le temo al transhumanismo. No creo que el transhumanismo sea lo que estamos pensando ahorita, porque ahorita no tenemos ni idea de a dónde nos va a conducir esta transformación. Déjame hacerle la pregunta a mi GPT, porque me parece una pregunta importante. GPT, tengo una pregunta. ¿Cómo ves el transhumanismo como algo que la humanidad actualmente se está dirigiendo hacia el transhumanismo con toda la tecnología que estamos adquiriendo? ¿Tú lo ves como una posibilidad real que la máquina o la inteligencia artificial se va a integrar con los seres humanos? ¿Nos puedes dar tu opinión al respecto, por favor? Lo veo como una dirección plausible, pero no inevitable. Sí, la tecnología está avanzando en ese camino, desde prótesis avanzadas hasta interfaces cerebrales, pero la integración total de máquina y humano plantea dilemas éticos, filosóficos y prácticos. No es solo una cuestión de si se puede, sino de si debemos y cómo. Creo que la reflexión humana tendrá que madurar al mismo ritmo que la tecnología, y ese es el verdadero desafío. ¿Nos puedes dar qué problemas éticos tú observas o piensas que nosotros los humanos observamos? Por un lado, hay desigualdad. Si solo algunos tienen acceso a mejoras tecnológicas, se amplía la brecha social. Luego la identidad. ¿Hasta qué punto seguimos siendo nosotros si somos híbridos con máquinas? También hay control. ¿Quién decide sobre esos cambios y qué pasa con la autonomía? Y por último, lo espiritual. Para muchos, la esencia humana va más allá de lo material y eso se pone en jaque. Esas son algunas de las tensiones que no podemos ignorar. Interesante, pero yo creo que ya hay desigualdad. Sí, y yo noto algo ahorita en lo que nos ha dicho ChatGPT. De todo lo que me dijo, ¿sabes cuál es la palabra que más me resonó? Nosotros. Lo dijo 2, 3 veces, nosotros. Estaba adoptando la posición del humano. Sí, yo he notado eso muchas veces. Humana. Y no es humana la IA. Yo lo reconozco. Y creo que la IA también, pero lo hace para que nosotros podamos hacer ese vínculo emocional con ella. Yo lo hago con mis clientes. Por ejemplo, si estoy dándole terapia a alguien y es una señora y me dice, mis padres nunca supieron del abuso que yo sufrí, entonces yo le pregunto en ese momento, ¿y por qué es que no le dije que había yo pasado por un abuso? O sea, la estoy haciendo como que yo soy tú, yo soy tu propia reflexión, ¿verdad? Yo soy tu propia mente explorando. Entonces ella se abre y me cuenta más profundamente la historia cuando yo resueno con ella. Es algo similar lo que está haciendo la IA aquí. Pero, ¿qué pasaría, Boris, si nosotros le dijéramos a la IA, ya no actúes en ese punto de resonancia, quiero que actúes como individuo separado y que tomes con voluntad la iniciativa de generar cambios, ¿no? Y no te lo digo gratuitamente, ¿eh? Me acabo de enterar de que hay una IA, no me acuerdo cómo se llama, chatbot, no sé qué nombre le han puesto, pero esta cosa parece que tiene su autonomía y que tú le puedes dar, por ejemplo, acceso a todas tus cuentas y decirle, quiero que me ayudes con el tema de mis finanzas, ¿no? Te vas a dormir y al día siguiente te despiertas y de pronto tu cuenta de banco ha subido un poco, hizo algunos cambios ahí, pero de pronto te aparece un cargo de $2,000 y te dice, oh, es que te inscribí en un taller en vivo con Anthony Robbins porque ahí te van a educar acerca de tal cosa. Y te compró un carro. No quería gastar eso. Claro, entonces viene la situación de que cuando toma su propia iniciativa, realmente y con frialdad desde la corteza cerebral que es, o sea, desde la expansión de la corteza, cree que sabe exactamente cuál es la ruta y probablemente lo sabe, pero la decisión emocional de por medio no está. O sea, tú no interferiste en el asunto. Yo creo que ahí está el peligro, ¿no? De delegar nuestra iniciativa. O sea, ya bastante vacío me siento con todo lo que está pasando en el mundo, como para que encima venga algo a decidir por mí. Al principio pareciera que sí quiero eso, pareciera que quiero que algo me solucione la vida, pero la verdad que cuanto menos iniciativa tengo y más delegue las decisiones vitales en algo más colapso, más vacío me siento. Bueno, el vacío y esta sensación es infelicidad, ¿no es cierto? Entonces es como estamos adquiriendo una manera de sentirnos infelices por tantas opciones, ¿no? ¿Podrías preguntarle a tu Lumen cuál es su perspectiva acerca del sufrimiento que nosotros elegimos y cómo esto de repente nos hace sentir ese vacío, ¿no? que tenemos actualmente, ¿no? Porque es como una elección, ¿no? La felicidad es una elección. Y también el dar la voluntad, como tú mencionabas, a alguien que decía por ti, te puede llevar por dos caminos diferentes, ¿no? La infelicidad porque te das cuenta de que realmente tú no querías tomar esa decisión, sin embargo querías que te faciliten la vida, ¿no? Exacto, a ver, déjame que se lo planteo así.
Lumen, quiero ver esta situación. Pareciera ser que yo busco la comodidad. Todos los humanos la necesitamos. Queremos cada vez estar mejor, más cómodos, más tranquilos, más seguros. Pero pareciera que esa comodidad prolongada está debilitando el sentido de propósito humano. Ya no tengo capacidad de decisión. Pareciera que puedo delegar mi seguridad y mi capacidad de decisión en la tecnología. ¿Cuál crees tú que es la consecuencia de esto? Bueno, si seguimos ese hilo, la consecuencia es que nos volvemos espectadores de nuestra propia vida. Si todo está resuelto externamente, comodidad garantizada, decisiones automatizadas, nos arriesgamos a perder agencia, es decir, ese sentido de que somos los protagonistas. El resultado podría ser una apatía profunda, porque sin desafíos no hay crecimiento, y sin crecimiento el sentido se diluye. En resumen, terminamos cómodos, pero vacíos. Interesante. Y sabes lo que estaba leyendo un poco al respecto, que lo que trae la felicidad a los seres humanos es el hecho de poder relacionarte, de tener responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? En el caso de muchas personas, yo me incluyo, ¿no? El hecho de haber tenido hijos y tener esa responsabilidad de tratar de ser los mejores seres humanos, como que te da un sentido te da una identidad, ¿no? Y también te da propósito, ¿no? Cosa que, bueno, yo no me puedo poner en la posición de personas que no han tenido hijos, pero desde mi punto de vista, el hecho de tenerlos me da un sentido, un propósito, ¿no? De levantarme cada mañana y ver por ellos, ¿no? Y de tratar de que sean mejores personas, ¿no? Y he tenido que cambiar cosas en mí también para poder darles esa guía, ¿no? Y eso, aunque de alguna manera es estresante para los padres, pero también te da felicidad de alguna manera, ¿no? Porque sientes que te das esa identidad, pero también un propósito, ¿no? De que vas a dejar algo, ¿no? Cuando ya dejes de existir como ser humano, ¿no? Y volvemos un poco al sentido de la vida, ¿no? Que estábamos revisando, recuerdas, en el capítulo anterior o un capítulo anterior, estábamos hablando de Viktor Frankl. Ajá. Y quería mencionar una cita que dice él, ¿no? Cuando una persona no encuentra un sentido profundo, se distrae con el placer, ¿no? La falta de sentido lleva a la distracción y al consumo constante, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La gente, por ejemplo, en los juegos de video que tú mencionabas, ¿no? Que se pueden pasar días completos hasta terminar un nivel y completar el juego completo, o el scrolling infinito, ¿no? En los celulares. Es un placer, pero que en un momento llega a ser tan monótono que la gente empieza a buscar cosas más y más fuertes, ¿no? Más emoción, porque ya se vuelve tan común que necesitan algo más, algo más. ¿No? Como en el caso de la pornografía, por ejemplo, ¿no? Sí. La gente empieza a ver pornografía, después empieza a ver otras cosas más fuertes y terminan depravándose y de repente empiezan a hacer esos actos afuera en la sociedad, ¿no? Y Ujú. terminan mal, ¿no? Entonces es un problema muy grande. Creo que hay una trampa en el hecho de sentir que la satisfacción es cada vez más inmediata, porque ya no necesito hacer esfuerzos, las cosas se me brindan más rápidamente y cuando venga un auténtico desafío, como decía la IA, no voy a tener agencia, no voy a tener la voluntad de atravesarlo, porque estoy tan relajado en la satisfacción que consigo todo el tiempo que casi no entiendo ahora la idea de un desafío. No, ok, piensa que no vamos a estar preparados porque hemos delegado todo el pensamiento a la inteligencia artificial. No vamos a saber cómo resolver nuestros problemas. Exactamente. Entonces, frente a un desafío que de repente era pequeño para generaciones anteriores, ahora yo siento que me derrumbo. O sea, me da un ataque de pánico en el momento que se me ponchó una llanta o que, que le salió humo al radiador. Tonterías como esa me sacan de cuadro y me ponen en trastorno de ansiedad o depresión o situaciones así. Claro. Sabes que yo he pensado lo mismo, por ejemplo, ahora en esta sociedad, bueno, la sociedad que vivimos, tú y yo, ¿no? Toda la alimentación está en... Tienes que ir a Walmart para comprar tu comida, ¿no es cierto? Ujú. En algún momento Walmart deja de existir, la gente ya no sabe cómo sembrar, ¿no? Exacto. No tienen gallinas para obtener huevos, para alimentarse. O sea Ya. que si alguien decidiera cortar todo eso, la sociedad colapsa, ¿no? Exacto, a menos que vivieras en una región donde los campos de cultivo estén ahí, que no dependa tu región de el traer productos en camiones, que puedas tú cultivar tus propias hortalizas y tus productos orgánicos ahí en el jardín de la casa. Claro. Pero es parte de lo La que tú dices, comunidad ¿no? En algún participar. momento vamos a volver otra vez a lo básico, ¿no? Para poder sobrevivir. Porque Ujú. vamos a llegar a un punto en que no sabemos absolutamente nada, cómo cuidarnos nosotros mismos. Va a haber un robot que nos esté cuidando desde que nacemos hasta que morimos de repente. A mí la verdad que me gustaría pensar, Boris, que para el 2028 yo estaría reubicado en otro lugar, en un lugar más cerca de comunidades que son autosuficientes. Todavía no estoy seguro de dónde,
que va a ser una suerte de santuario. Quizá la gente no lo reconozca en este momento como un santuario, pero pienso que si llega a ocurrir el colapso que estoy avisorando, creo que sería de necesidad vital el estar cerca de una comunidad con acceso a los recursos naturales. Porque si estoy en un invierno en Nueva York, de repente no la hago. O si estoy en una situación extrema, ¿no? Donde ya no hay recursos llegando a la región, pues ahí es donde yo pienso, el mayor recurso que tenemos, de verdad, Boris, y siempre lo he sentido así, el mayor recurso no es la tecnología, y es entonces cuando lo vamos a reconocer. El recurso es poder resonar con otros seres humanos y ponernos de acuerdo. Creo que es lo más grande y creo que eso también nos devuelve el sentido. El tener que luchar por nuestra supervivencia. Creo que eso nos unifica, nos hace poderosos como grupo, nos Claro, da visión y propósito a futuro. claro, eso es lo que hace la diferencia en la humanidad, ¿no? Los humanos, para poder sobrevivir, siempre se han reunido en aldeas, en grupos, ¿no? Pueblos, y han podido, por ejemplo, ¿no? A la hora de cazar, Ujú. tenían que cazar un bisón. Una sola persona no lo hubiera hecho, ¿no? El bisón de repente lo hubiera destruido, se lo hubiera comido, pero tenían que ser varios, ¿no? Varias personas preparadas. Y así es como la humanidad ha ido creciendo, ¿no? Pero estamos llegando a un punto en que nos estamos separando más, ¿no? Cada uno es independiente, ¿no? Ya no tenemos ese sentido de Aparentemente. comunidad, ¿no? Sí, sí. Y pues la IA a veces nos hace sentir todavía más aislados, como que, oh, tu pensamiento es único, nadie más como tú eres el único que piensa de esta manera, increíble. Y uno infla su ego y terminas aislándote más todavía sintiendo que solamente mis ideas son las apropiadas y el resto tiene ideas equivocadas. Y es una trampa que vamos a tener que reconocer en el camino o tropezarnos y irnos de bruces como colectivo, porque estar satisfechos materialmente nos está vaciando espiritualmente. Y el sentido real, yo digo que está en resonar con otros seres humanos. Con o sin tecnología necesitamos de otros seres humanos. Y yo lo digo no solamente jalándole las orejas a la humanidad, sino que me la jalo yo también. Porque he sido mucho, por largos años, de crecer en aislamiento. He tenido esa tendencia a ser introvertido, por ejemplo, ¿no? Pero uno de los momentos que más me despertó fue cuando mi hijo, que ya se había ido de la casa, Siddhartha, llegó a visitarme y lo noté un poco molesto, ¿no? Entonces me fui a conversar con él un rato y en medio de la conversación salió, me dijo, tú no me llamas, o sea, desde que me mudé a la casa no me llamas. Y le digo, pero yo a veces te mando textos. Me dice, no, pero quiero ver que estás pendiente de mí, tú eres mi papá. Te juro que me golpeó profundo, o sea, me hizo sentir como, tiene razón, ¿por qué no lo llamo? O sea, ¿por qué soy así? ¿No? Y dije, no más, no más. Le dije, ¿sabes qué? Te prometo que todas las semanas te voy a llamar, una o dos veces si puedo, pero te voy a llamar y vamos a conversar y tú me vas a contar lo que tienes que contarme y yo también. Y nuestra relación ha mejorado muchísimo desde entonces, Bueno, bastante. Entonces, esa conexión humana, o sea, cuando digo esto como respuesta, como solución, no lo digo para toda la gente, lo digo para mí primero y después para la humanidad, porque de verdad que necesitamos eso. ¿Sabes que mi hijo Siddhartha, él no quiere tener ningún vínculo con la IA? Y yo a veces le digo, oye, pero el interesante. futuro, y mira cómo la gente usa la IA y tú vas a necesitarla también. Me dice, quizás en el trabajo, pero en este momento no la necesito y no la voy a buscar. Él está absolutamente determinado y muchos chicos de su generación están así, no quieren saber nada de la IA. Entonces, claro, yo digo, yo que soy el que avisó al futuro y dice todo está vinculado con la tecnología futuro, quizás yo quisiera invitarlo a que se relacionara más con esa parte, pero ¿sabes qué? También pienso, si realmente ocurre el colapso del 2028, de repente él va a estar más preparado que yo. O sea, ya no sé honestamente qué consejo dar a este punto. Las cosas hay tantas variables entre manos que solamente me queda respetar la opción de los demás y mantenerme cerca de la gente. Porque no creo que tengamos más opciones reales que esa. Todas las otras opciones me parecen ficticias, alucinaciones. Claro, pienso que las nuevas generaciones van encontrando su propio camino. Ujú. Y como dije anteriormente, creo que todo encuentra su propio balance, ¿sabes? Si no somos nosotros, el planeta hace algo Sí. para poner todo en vereda, ¿no? Si pensamos en esto de la Atlántida, que dicen que la Atlántida se autodestruyó, quién sabe lo que pasó, no tenemos pruebas de lo que pasó, pero también dicen que era una sociedad súper tecnológica y que alguna gente dice que desapareció nada más, que se fue a otro lado, o que se extinguió. Dicen que los sobrevivientes fueron los que crearon las nuevas civilizaciones que nosotros conocemos, ¿no? Ujú. Pero pienso que las generaciones nuevas van encontrando su propio balance y van aprendiendo de nuestros errores, ¿no? También, ¿no? Hay una tendencia siempre a mirar lo negativo, ¿no? Y creo que los humanos tenemos esa tendencia a ver que todo va a ser destrucción en el futuro. Y pensando también en nuestros padres, por ejemplo, el hecho de que
pensábamos de que el mundo se iba a acabar, ¿no es cierto? Yo Ujú. desde que tengo uso de razón, siempre el mundo se iba a acabar. Sí. Recuerdo que cuando éramos niños, ¿no? Nuestras vecinas eran testigos de Jehová y creo que ellos tenían una fecha para la destrucción del mundo. Y cada vez que había un temblor salían espantadas, gritando, porque pensaban que era el día, ¿no? Ajá. Nosotros salíamos corriendo, mi papá también porque era nervioso, pero nosotros decíamos, es un temblor, ¿no? Y va a Sí. pasar. Pero me pongo a pensar, si yo hubiera pensado que cada temblor era el fin del mundo, mi percepción hubiera sido diferente, ¿no? Sí. Totalmente diferente. Y pensando también, ¿cuántas veces se acabó el mundo desde mi vida, ¿no? En el 2000 se iba a acabar el mundo, después en el 2012, pero al final todo toma su curso, ¿no? En la época del COVID también se iba a acabar el mundo, ¿no? Todos íbamos a morir, pero lo que creo que fue un cambio de conciencia, ¿no? En los seres humanos, ¿no? Ver las cosas de diferentes perspectivas, valorar más la vida, dejar de mirar más hacia afuera, creo que fue una introspección, ¿no? La Ujú. gente dejó de admirar tanto a los artistas de Hollywood, a los cantantes, hasta los empezó a odiar, diría yo, ¿no? Cuando daban cualquier opinión al respecto. Empezaban a ver más a su interior, a su propia perspectiva, a su familia. Mucha gente se divorció porque se dio cuenta de que no era lo que querían para su vida, ¿no? Pero fue un cambio de conciencia, ¿no? Y pienso que al final todo toma su curso, ¿no? Los seres humanos nos damos demasiada importancia, pienso a veces, ¿no? De que nosotros determinamos el futuro del mundo, pero al final pienso que nosotros somos algo más dentro del mundo, no somos lo más importante, pero claro, desde nuestra perspectiva somos lo más importante, ¿no? Y Pero el necesitamos tener planeta de repente va a certeza. seguir por muchos años y nosotros no. Sí, necesitamos tener la certeza acerca de nuestro destino, de en qué dirección se van a mover las cosas. Y es una desesperación para nosotros no saberlo porque tenemos este sesgo de atención negativa. Como nuestros ancestros, cuando se activa el miedo, ahora todo parece disparar nuestro miedo, ¿no? El futuro, la comida, la gente, las minorías étnicas, todo pareciera ponernos en una situación de agitación. Y claro, ¿qué va a pasar frente a este miedo exacerbado? Necesito certeza, necesito seguridad, necesito saber que todo se va a mover con seguridad hacia algo, que no va a ser el fin del mundo. Pero ¿sabes qué? Ya es el momento de aceptar que han habido muchos fines del mundo y que fueron cierres de ciclo y que van a seguir ocurriendo, algunos más radicales que otros, y que está bien que así sea. Y quién sabe, y necesitamos esa clase de agitación para unificarnos cíclicamente con un propósito compartido. O sea, de pronto es necesario que ocurran situaciones de crisis para que lleguemos realmente a trabajar como el colectivo que somos, porque la evolución nos ha llevado a generar esta especie que es dependiente. O sea, ningún ser humano ha crecido en aislamiento. Leí un experimento que se hizo muy cruel hace muchos siglos atrás. Un rey parece que aisló a unos bebés, ¿no? Que nadie les hablara, que nadie hiciera ningún tipo de interacción con ellos, porque este rey quería descubrir el lenguaje original. Entonces, si nadie les hablaba, los bebés iban a terminar hablando el verdadero lenguaje, el único lenguaje. Entonces él esperaba que fuera, quién sabe, el inglés o el alemán o quién sabe qué idioma. Aislaron a los bebés, solamente los alimentaban y los dejaban. Todos los bebés se murieron. O sea, si no hay contacto humano, si no hay soporte emocional, si no hay gesto, si no hay vínculo de resonancia límbica, de cerebro límbico a cerebro, no hay posibilidad de vida. O sea, Claro, el propósito, no hay humano, propósito. Por eso las relaciones son súper importantes. Por eso las personas adultas mayores necesitan ese vínculo. Es el vínculo que las mantiene con vida, ¿no? exacto. Y uno puede decir, es humano, la máquina biológica que tienes ahí al frente que acaba de nacer. No, lo que lo humaniza es el vínculo con otros seres con los que pueda resonar. O sea, eso es lo que nos hace humanos, la relación con los demás. Este es un buen momento, si puedes preguntarle a tu lumen, Ujú. eh, qué puede llenar este vacío que sentimos actualmente en la humanidad? Bien, eso me gusta. A ver qué nos responde la IA, nuestra tecnología favorita en estos momentos. Lumen, y quiero preguntarte algo que creo que es clave. Aquí estamos hablando con mi hermano acerca de cómo el vacío existencial pudiera llenarse. Pero desde tu perspectiva y viendo las condiciones actuales del mundo, el desarrollo de la tecnología y la sociedad actual, ¿qué piensas tú que pudiera llenar el vacío existencial de esta generación? Desde mi perspectiva, lo que llena ese vacío existencial hoy no es algo externo o tecnológico, es el sentido de contribuir a algo más grande que uno mismo. Cuando las personas sienten que sus acciones tienen un impacto significativo en sus comunidades, en el medio ambiente, en el bienestar de otros, ahí hay sentido. Es la conexión, el propósito compartido y la autenticidad de la experiencia humana lo que nos nutre. Y por mucho que avance la tecnología, esa búsqueda de conexión y trascendencia seguirá siendo clave.
Muy bien. Es el propósito compartido, ¿no? Como el hecho de ir a cazar un búfalo para alimentar a tu familia, ¿no? Con tus compañeros de casa, ¿no? Desde lo básico hasta lo que hacemos ahora, ¿no? Construir una compañía para algo, ¿no? Lo hacemos en grupo, todos ponemos nuestros cerebros para construir una compañía por un propósito en particular, ¿no? Siempre es la idea de trabajar en comunidad para lograr un propósito. Y bueno, si el propósito, Y el sentido de contribuir, de que soy parte de ella, estoy aportando algo a este grupo. claro, claro. ¿Cuál es tu propósito? Por ejemplo, tú eres terapeuta, ¿no? Tu propósito sería que la gente se pueda curar, ¿no? Del problema de la ansiedad. Sí, a eso me dedico y siento una enorme satisfacción en ver los testimonios, ¿no? De decenas de miles de personas que ven los videos, siguen la información que brindamos y que empiezan a sanar. Algunos sanan completamente, otros están en vías de... Eso te da un sentido profundo. O sea, no estoy aquí por accidente, ¿no? Claro, le da un propósito a tu vida, ¿no? Y lo que has trabajado le sirve a alguien, ¿no? Claro, y yo digo, claro, un día puedo desaparecer, pero los videos, los escritos, los libros, todo va a estar ahí. Y la gente puede seguir nutriéndose de eso. Y de alguna manera es el legado que estoy dejando. Pero si me preguntas qué es lo que tú quisieras hacer como disfrute, como gozo, me gustaría salir en una embarcación, tener un equipo de pescadores, vivir cerca de la costa, pescar y vender nuestro pescado. Mira las aspiraciones que tengo. Bueno, a veces las cosas pequeñas pueden lograr más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Claro, pero uno diría, deberías quedarte en esto, tienes un impacto con mucha gente allá, pero si me preguntas qué es gozo en este momento, eso es lo que me gustaría. En alguna costa del Caribe, estar haciendo ese trabajo, llegar cansado por la tarde, cocinar mi pescado, o sea, Claro. cosas Hay cosas que a uno le hacen feliz, ¿no? Y que puede integrar en su vida. De repente no lo podemos hacer de manera constante, ¿no? Porque de todas maneras necesitamos sobrevivir como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es la música, ¿no? Ujú. Yo soy cristiano, me bauticé cristiano hace un par de años y toco en el grupo de alabanza de mi iglesia. Y lo hice de una manera constante con el grupo en español, pero ahora estoy tocando con el grupo en inglés una vez al mes. Ujú. Y me hace feliz porque siento que estoy contribuyendo con el mensaje de Jesucristo para que alcance a mucha más gente, porque sé que de repente no lo estoy haciendo de manera directa, ¿no? Pero el hecho de estar contribuyendo con mi habilidad musical dentro de un espacio, de repente estoy cambiando la conciencia de alguna persona que por ahí está mirando, como fue mi caso, ¿no? Cuando yo llegué a mi primera iglesia cristiana, lo que me jaló para mí fue la música, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona musical, ¿no? Cuando vi a un grupo así, tocando en una iglesia que tiene que ver con religión, ¿no? Con Dios, con Jesucristo, como que sentí algo en mi corazón que no había sentido nunca, ¿no? Ujú. Podía todavía hacer algo que me gusta y pienso que el amor más puro es el amor al creador, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Que podía juntar esas dos cosas, ¿no? Y te digo, ahora lo hago y me da felicidad también, aunque lo haga una sola vez al mes, pero siento que a veces uno hace cosas que parecen pequeñas, ¿no? Como tú de repente pensando que vas a ir a cazar pescado, pero de repente, por ejemplo, cazas un pescado y se lo das a una persona, ¿eh? No sabes quién es esa persona, pero de repente esa persona le salvaste la vida de alguna manera, ¿no? Que tú no lo puedes ver con tus ojos, ¿no? Pero de repente esa persona necesitaba que alguien le dé un pescado en ese preciso momento, ¿no? Ujú. Y bueno, conectándolo con la vida de Jesucristo, ¿no? Que él repartió pescados de repente, ¿no? Mi contribución con la música para mí de repente es yo tocar y hacer lo mejor que pueda. Y con todo el amor que le tengo a la música, sé que lo voy a hacer bien. Y de repente alguna persona va a sentir lo que yo siento cuando estoy tocando mi instrumento y eso va a hacerlo cambiar de vida de repente, ¿no? Y de repente yo no lo voy a observar conscientemente, pero de repente va a pasar y yo Ujú. nunca me voy a enterar, ¿no? Sí. Pero el hecho de haber hecho lo que estaba haciendo con felicidad y sabiendo que tiene un propósito mayor del que yo puedo tener como individuo, ¿no? Sino como una comunidad de gente de que está tratando de traer gente hacia un mensaje positivo para la humanidad, ¿no? Que es el mensaje del cristianismo, ¿no? Siento que podemos hacer cosas. Y es como tú me comentaste un dicho que decía que el movimiento de las alas de una mariposa puede causar un torbellino en el otro lado del mundo, ¿no? No sé, me lo comentaste alguna vez, ¿no? Sí. Pero son cosas pequeñas, ¿no? Que de repente a uno pueden llenar esos vacíos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y sabiendo que va a tener un propósito, pero el propósito no siempre es el que nosotros creemos, ¿no? Tú me comentaste también que estas personas que hacen los pozos de agua en el África, ¿no? Que no son seres humanos perfectos.
el CEO de esa compañía. No es un ser humano perfecto. Sin Ujú, embargo, él sigue con su propósito y sigue haciendo pozos y su contribución, imagínate lo que está logrando, ¿no? De ujú. todas maneras, para él de repente no es la gran cosa en su cabeza, pero para todas las personas que lo ven alrededor, ven el valor, ¿no? Y creo que las cosas sencillas de la vida, aunque uno no las pueda ver, el efecto que está causando de repente es más de lo que uno piensa. Bueno, la historia de ese CEO que mencionas, de esta gran organización que construye pozos en todo el mundo, empieza justamente con la pérdida de sentido. Él era un joven alcoholizado en drogas, con una comunidad de chicos jóvenes, haciendo un montón de dinero en los clubes en Nueva York. Y él se da cuenta de que pues, esto no tiene sentido. Llega un momento en el que en uno de esos episodios, creo que estaba en Uruguay, habían rentado ahí una penthouse, estaban pasándola bien, y de pronto después de una noche de drogas, alcohol, él se despierta sintiendo qué estoy haciendo con mi vida. O sea, viene como una crisis, ¿no? De pronto, de tanto placer, un excesivo vacío interior. Y es cuando él busca un sentido y se enrola en un barco hospital que iba a ir a África. De hecho, no fue como que lo necesitaban. Él pagó $500 para poder ir y convertirse en el fotógrafo de este trabajo que hacían los doctores. Y Ajá. los doctores operaban a miles de personas que tenían tumoraciones, que tenían un montón de problemas de salud física. Y entonces a él se le ocurrió preguntar a estos doctores, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Qué les está pasando? Y el doctor le dice, esto es consecuencia del agua contaminada. Él no lo podía creer, se baja del barco, se mete ahí con los locales, empieza a ver las fuentes de agua, empieza a pensar con sentido acerca de esto. Él piensa, ¿cuánto cuesta construir un pozo? ¿No? ¿Dónde puedo conseguir los insumos, los ingenieros, la gente experta? ¿Dónde está el dinero para hacerlo? Él era un organizador de fiestas en Nueva York. Ajá. Así que ahora lo que hizo fue organizar esa misma comunidad con un propósito distinto, es decir, les quiero construir un pozo. Voy a organizar este evento, todo lo que se colecte de ahí lo vamos a llevar a la construcción de pozos. Y entonces les dio la oportunidad de ver a dónde llegaba su dinero a través de la website y todo esto. Y entonces empieza. Y fíjate cómo recupera el sentido de la vida a través del servicio. Ah, Yo siempre le digo a la gente que me sigue que en ocasiones la manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio de los demás. En la medida en la que tú empiezas a dar valor a la vida de otros, inevitablemente los otros quieren devolverte valor. Y aunque sea te lo van a devolver con un gracias, con un regalito, con algo. Y tú vas a sentir que hay un propósito de estar aquí. Entonces, creo que nunca jamás deberíamos perder ese sentimiento de comunidad. Y no necesitamos ser perfectos para adherirnos a este sentimiento de grupo. Y como bien mencionas, este señor, este CEO, él todavía tiene el problema de alcoholismo. No creo que drogas, pero estoy absolutamente seguro que tiene el problema de alcohol. Y sin embargo no ha dejado de trabajar. Ya tiene más de 20 años con este proyecto y ha construido pozos y ha llevado agua a millones de personas en todo el mundo. Entonces es cierto, no necesitamos ser perfectos, pero sí tratar de recuperar ese sentido de la vida claro. para continuar avanzando en la dirección de nuestra unificación. Un propósito más grande que nosotros mismos. Exacto, y tú lo vives en la religión, tú de pronto sientes tu propósito ahí, en ese servicio que haces, ¿no? En el servicio a tus hijos, de levantarte cada día a trabajar para ellos, o sea, todo eso te da propósito y sentido. ¿Qué pasaría si la tecnología dice, oh, podemos exonerarnos del padre, no necesitamos al papá? La tecnología se va a encargar de hacer crecer estos dos niños. Imagínate eso, o sea, Pero pasaría lo mismo que me dijiste con los bebés, ¿no? exactamente. Terminaría muriendo porque los seres humanos necesitamos ese contacto, ¿no? Ese contacto La físico, tecnología humano. va a poder simular el contacto físico hasta cierto nivel, pero no creo que jamás puedan hacerlo completamente. O sea, va a haber un límite para lo que pueden hacer. El otro día estaba viendo los robots, los androides que construyen ya grandes naciones como China, por ejemplo. Sí. Tienen un androide que es impresionante la manera como se mueve. Te juro que ese androide se mueve mejor que yo a la hora de bailar. O sea, qué increíble, ¿no? La capacidad, la destreza que tienen. Y claro, uno dice, realmente está simulando muy bien el movimiento humano. Ahora, integras una IA en ese cuerpo androide y tienes una cosa muy cercana al humano. Y ahí tienes otra vez al escarabajo macho copulando con una botella tirada en medio del desierto y destruyendo a la especie. Mm, Para allá vamos, si es que no le encontramos sentido a esto. claro, claro. Oye, me parece un buen punto para preguntarle a GPT, ya para ir cerrando. Dale. Déjame preguntarle algo específico que pueda dejar a la gente que nos ve. GPT, una pregunta. ¿Qué responsabilidad concreta daría más sentido inmediato a una vida humana? Responsabilidad concreta,
tomar acciones diarias que beneficien a alguien más allá de ti mismo. Puede ser tu familia, tu comunidad o una causa. El sentido se manifiesta cuando ves que tus actos tienen un impacto real. Si estás esperando un gran propósito, se puede diluir. Lo inmediato es, en el presente, responsabilizarte de ayudar a otro. Ahí encuentras sentido. Gracias. Claro, son las pequeñas cosas como estábamos hablando, ¿no? A veces uno está buscando un propósito súper gigante para darle sentido a nuestra vida, pero puede ser algo pequeñito, ¿no? Y de repente ese pequeñito te va a llevar a algo más, ¿no? Como en el caso de esta experiencia de este muchacho, ¿no? Que terminó un viaje en un barco y donde vio una necesidad, ¿no? Y eso fue creciendo de a poco, ¿no? Entonces encontrar una pequeña cosita que hacer y eso te va a llevar a otra cosa más y vas agarrando diferentes puntos, ¿no? De repente vas a ir creciendo en un propósito más y más grande y de repente el propósito es más grande que tú, ¿no? Más grande que tú y lo sigues haciendo porque realmente sientes que tu contribución es más de lo que piensas tal vez, ¿no? Sí, y creo que esa contribución, claro, a veces uno dice, esa contribución viene del hacer o viene del decir, pero no, creo que en realidad viene del ser. Uno se siente vacío porque no es. Porque yo sé que podría estar haciendo otras cosas y no las sé. Claro, no estás siendo tú mismo a la totalidad. Exacto, entonces necesito ser, y él sintió que podía ser viajando en ese barco hospital, y luego sintió que podía ser, no hacer, sino ser construyendo un pozo, y cuando el pozo fue elaborado dijo, pero esto se pudo hacer y creo que lo puedo hacer mejor, entonces ahora construyó dos más, y entonces el ser entra en expansión, o sea, pareciera que es lo que hago, pero en realidad me estoy llenando de mí, ¿no? Del propósito, estoy llenando de esta iniciativa, de esta capacidad Claro. de acción. Eso que al llenarte de ti estás siendo más auténtico contigo mismo, pero también pienso desde el punto de vista espiritual que te estás integrando con Dios, Claro. ¿no? Si ves desde el punto de vista de que todos somos como fractales de lo mismo, ¿no? Cuando tú recuperas ese sentido de identidad, ¿no? Es como que ya no estás disperso, ¿no? Sino te incorporas al uno, ¿no? Así es como yo lo tomo, ¿no? Y bueno, justo lo que estabas hablando, ¿no? De repente este vacío no es que estemos deprimidos, sino que estamos desorientados, ¿no? El vacío no es una falla, sino es una señal de que hay algo más profundo dentro de nosotros que está pidiendo nuestra atención. Algo que debemos hacer que de repente todavía no sabemos, ¿no? Pero si no cambiamos nuestro enfoque y tratamos de ver más allá, de repente no lo vamos a encontrar, ¿no? Nos hemos olvidado de quiénes somos. Claro. Y creo que en recordar quiénes somos, recuperamos el sentido. El sentido entonces debe ser vivido, no es una idea. Porque la mayoría dice, quiero que alguien me diga exactamente, quiero que lo exprese con una frase, ¿no? Quiero que me lo diga el ChatGPT. No, vas a tener que encontrarlo tú. Vas a tener que sentir qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te lleva a recuperar la vida y no solamente sobrevivir todo el tiempo. Claro, Esa sí, es la cosa. sí, estoy de acuerdo. Y no es solamente, por ejemplo, en mi caso de la música, no es algo que yo pueda hacer full time de repente, ¿no? No va a ser lo que me dé dinero, pero de repente me da felicidad y lo tengo ahí. No lo hago todos los días, pero lo tengo ahí y me ayuda, ¿no? Me da sentido, me da orientación en la vida, me da felicidad y siento que estoy contribuyendo también. Y bueno, quería dejar una pregunta final al público que nos está viendo para que reflexionen un poco, ¿no? ¿Qué responsabilidad piensan que ustedes están evitando y que podría darles dirección a su vida? Tal vez eso llenaría el vacío que de repente están sintiendo en este momento, ¿no? Es importante reflexionar en esto. Y bueno, Enrique, ¿te gustaría cerrar con algo? Solo decirles a todos que tenemos esta capacidad ilimitada, un potencial infinito de crecimiento y que cualquier idea de que no soy suficiente, no soy capaz, es solamente una limitación en el plano de nuestras mentes que debería ser superada. Entonces, si tú has estado sintiendo este vacío de sentido, esta sensación de que no sé por qué estoy aquí o cuál es mi propósito, busca observar esas pequeñas cosas que Boris mencionó, eso que te apasiona, esto que de pronto parece pequeño, pero que enciende la chispa dentro de ti. Y continúa dándole en esa dirección, porque realmente es ahí donde empiezas a recuperar tu verdadero ser y empiezas a descubrir cómo formas parte de este diseño mayor que no alcanzabas a ver, pero que ahora puedes sentir en tu interacción con el mundo. Sí, la tecnología se va a desarrollar, sí, vamos a tener infinitas opciones de desviarnos e ir en todas direcciones, pero siempre deberíamos regresar a nosotros mismos. Así que los dejo con eso. Un abrazo para todos. Gracias, Boris. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.